Gracias, Julio, y bueno, muchas gracias por la invitación. Hay un pequeño gráfico que les quería mostrar simplemente. Esta es la composición actual del Consejo de Derechos Humanos en función de la calidad del espacio cívico de los países miembros, ¿no? Bueno, como podrán ver, la balanza está inclinada peligrosamente para el lado de los países que tienen mayores restricciones del espacio cívico. El espacio cívico incluye las 3 libertades fundamentales de expresión, asociación y reunión pacífica, en particular nos preocupan especialmente los países con espacio cívico cerrado. No son tantos, pero son muy problemáticos dentro del Consejo de Derechos Humanos. Los países con espacio cívico cerrado son todos ellos regímenes autoritarios o totalitarios que no aceptan la legitimidad de la existencia de la sociedad civil en sus propios países y que extienden la represión al terreno internacional. Son países que instrumentalizan al Consejo de Derechos Humanos y le impiden cumplir su función de monitorear la situación de derechos humanos en todos los países y poner presión para mejorar la situación de derechos humanos. En cambio, usan su presencia en este organismo para protegerse unos a otros del escrutinio público de su situación de derechos humanos. También hay algunos países que hacen estas cosas entre los que tienen espacio cívico represivo, pero el panorama ahí está más mezclado, ¿no es cierto? Hay entre los países que tienen espacio cívico represivo, obstruido, que son los colores naranja y amarillo ahí en el gráfico. Hay algunos que son democracias muy defectuosas, hay regímenes híbridos, son países donde en general está reconocida la existencia de la sociedad civil, pero que esta enfrenta restricciones legales o de hecho, a veces procedentes del Estado, muchas otras veces de fuentes no estatales. Lo que más nos preocupa acá son los estados monolíticamente autoritarios y represivos, tanto en el manejo interno como en las relaciones internacionales. Y lo que vamos a mirar para evaluar las candidaturas de la región para el Consejo de Derechos Humanos son, bueno, 2 cosas. Una, el espacio cívico a nivel interno, y otra, el rol que han desempeñado esos países a nivel internacional en el Consejo de Derechos Humanos, en particular en lo que se refiere a sus patrones de votación. Pero también les invito a que revisen los boletines de calificaciones que elabora el International Service for Human Rights para cada uno de los países que presentaron candidaturas al Consejo de Derechos Humanos. Están en la página web de la organización y utilizan una serie de criterios que tienen que ver con la situación de derechos humanos de los países y también el trabajo a nivel internacional, por ejemplo, en relación con los compromisos que anunciaron o no esos países cuando lanzaron sus candidaturas, el desempeño pasado dentro del Consejo, los temas que hacen a la efectividad del Consejo de Derechos Humanos para promover los derechos humanos, específicamente las resoluciones de país, el desempeño en relación con la interacción con los procedimientos especiales, las recomendaciones del EPU y otras cosas más, ¿no? ¿Cuál es el contexto general, ¿no?, de la elección 2023 para el Consejo de Derechos Humanos? Antes de entrar de lleno en la elección del bloque de América Latina y el Caribe, bueno, quería comentar solamente que este año se presentan 17 países para 15 escaños en general, a nivel global, para el Consejo de Derechos Humanos, y que 3 de las 5 regiones tienen listas cerradas. O sea, en 3 de las 5 regiones no hay competencia, ninguna. Los estados africanos, 4 candidatos para 4 escaños, o sea que ya sabemos quiénes van a ser: Costa de Marfil, Burundi, Malawi y Ghana, o sea, un país con espacio cívico represivo, 2 con espacio cívico obstruido, 3 con espacio cívico obstruido. Asia y el Pacífico, 4 candidatos, 4 escaños, van a quedar, ya sabemos, Kuwait, China, otra vez, China está siendo reelecta, Indonesia y Japón. Europa Occidental y otros estados, 2 candidatos, 2 escaños, van a quedar Países Bajos y Francia, que está yendo por la reelección. O sea, esto significa que se van a sumar por África 3 países con espacio cívico obstruido y 1 con espacio cívico represivo, eso ahí queda exactamente igual. Por Asia-Pacífico se queda China con espacio cívico cerrado, va a haber 2 países con espacio cívico obstruido y represivo, que son reemplazados por otros exactamente iguales. La diferencia positiva ahí la hace Japón, espacio cívico estrecho, que reemplaza a Uzbekistán, un país con espacio cívico cerrado, así que hay una pequeña mejoría. En Europa Occidental también hay una mejoría, Francia se queda, sale el Reino Unido, que tiene espacio cívico obstruido, y entra Países Bajos, que es uno de los pocos en el Consejo de Derechos Humanos que tienen espacio cívico abierto,
¿no? Es un poco la situación, hay algunas leves mejoras, como se dan cuenta. ¿Qué pasa ahí donde hay competencia? Va a haber competencia en dos bloques. En el bloque de Europa Central y Oriental, una situación medio complicada, donde hay 3 candidatos para 2 escaños, o sea, salen República Checa, que en realidad estaba reemplazando, digamos, ocupando el lugar de Rusia, y Ucrania, y hay 3 candidatos, Albania, Rusia y Bulgaria. Rusia es el único de estos que tiene espacio cívico cerrado, o sea, que el problema en ese bloque es Rusia. Y el problema en el bloque de América Latina y el Caribe, claramente, es Cuba, que es el candidato que va para la reelección, y es el candidato que tiene espacio cívico cerrado. Luego tenemos a Brasil, con espacio cívico obstruido, a Perú igualmente, y República Dominicana, el país de los 4 el que tiene mayor calidad del espacio cívico, categoría estrecho. Bueno, hay otros colegas que antecedentes que nos van a hablar con más detalle, ¿no?, de cada uno de los países de América Latina y el Caribe en competencia, así que yo solo voy a dar algunas pinceladas muy, muy gruesas sobre el espacio cívico en estos países, empezando por orden alfabético, por Brasil. Espacio cívico obstruido, como dije, presenta algunas restricciones graves del espacio cívico, en particular relacionadas con la violencia en el territorio, registro de las mayores cantidades de activistas ambientalistas, indígenas, defensores de la tierra y el territorio asesinados en la región, y en el mundo, además, son niveles muy, muy altos de violencia. Voy a saltearme a Cuba, la voy a dejar para el final, porque es el único país con espacio cívico cerrado. O sea que sigo en orden alfabético con Perú, un espacio cívico obstruido, igual que Brasil, ha sido testigo de fuertes represiones de manifestaciones, manifestantes detenidos, manifestantes asesinados, ataques contra periodistas, ataques contra la libertad de expresión, en un contexto de alta polarización política. Y República Dominicana, que es el país de los 4 candidatos que tienen mayor calidad del espacio cívico, tiene restricciones del espacio cívico, igual que casi todos, bastante menos frecuentes. Específicamente ha registrado en los últimos tiempos algunas restricciones bastante serias de la libertad de expresión, como el uso de spyware contra periodistas de investigación, algunas manifestaciones atacadas por contramanifestantes ultranacionalistas y demás, pero es el país que tiene un espacio cívico más saludable. En todos los casos, estos 3 casos que menciono, se trata de violaciones, de la propia legalidad de los estados. Son estados que reconocen en su constitución, en sus leyes, la existencia, la legitimidad de la sociedad civil, pero hay violaciones a esas libertades. No es el caso de Cuba, por eso lo dejé para el final, donde ni siquiera están consagradas legalmente estas libertades de asociación, de expresión, de reunión pacífica, donde el aparato represivo ha sido intensamente utilizado en los últimos años en forma preventiva para evitar la repetición de las protestas del 11J de 2021. O sea, prácticamente podríamos decir que casi todo lo actuado, si es que no todo lo actuado desde entonces, ha estado encaminado a evitar la repetición de estas protestas, ¿no? Y esto se ha reflejado claramente en un éxodo cubano de dimensiones inéditas, ¿no? Bueno, no voy a entrar en más detalles que seguramente mencionarán otros colegas, pero quería, además de ver la comparación entre la calidad del espacio cívico en todos estos 4 países para explicar por qué claramente si la pertenencia al Consejo de Derechos Humanos fuera un premio que uno se gana por la calidad ¿no?, del respeto a los derechos humanos internamente, claramente es un premio que Cuba no se merece. Pero además de este punto, las razones por las cuales el hecho de que Cuba forme parte del Consejo de Derechos Humanos es también un problema para el Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Y para eso quería mirar un poco los datos de las scorecards, estos boletines de calificaciones que proporciona el International Service for Human Rights, que son criterios bastante estrictos, ¿no? Y hay muchos criterios que realmente no cumplen ninguno de los 4 estados que están en competencia, ¿no? Por ejemplo, bueno, en algunos, Cuba claramente es el que cumple menos de los requisitos que establece esta organización para juzgar la legitimidad de las aspiraciones de los estados que presentan candidaturas para el Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Hay muy pocas cosas
de esta lista de criterios que cumple Cuba. Una de ellas es, por ejemplo, pagar puntualmente sus contribuciones a la ONU, ¿no? Otras son bastante formales, no tener informes pendientes de los órganos de tratados o cosas por el estilo. No tiene muchos puntos a favor. En cambio, por ejemplo, los tres otros candidatos, Brasil, República Dominicana y Perú, han presentado, por ejemplo, un compromiso público sobre su candidatura, ¿no? Hay algunos criterios que en este contexto para mí son especialmente importantes, que son los que tienen que ver con la efectividad del Consejo de Derechos Humanos, o sea, finalmente el rol que cumplen los estados y que le permiten o no al Consejo de Derechos Humanos cumplir con sus funciones, ¿no? Y ahí las dos preguntas centrales que hace este boletín de calificaciones es si el Estado ha apoyado todas las resoluciones específicas de país en el Consejo de Derechos Humanos, y ahí tanto como República Dominicana como Perú han efectivamente apoyado estas resoluciones, y si el país ha desempeñado un papel de liderazgo en situaciones específicas de país en el Consejo de Derechos Humanos. Brasil y Perú también califican en ese punto, y acá claramente se destaca el pésimo historial de votaciones de Cuba, ¿no? O sea, yo estuve mirando los resultados de todas las resoluciones aprobadas por el Consejo de Derechos Humanos en el año 2023 hasta ahora, y Cuba destaca como miembro permanente de un bloque autoritario de alrededor de 6 estados, en la compañía de estados como China, Eritrea, en años anteriores la Federación Rusa, Venezuela, ¿no? Sistemáticamente votando negativamente cada vez que está en cuestión, no cuestiones generales, declarativas, de derechos humanos y sobre todo derechos culturales, económicos, sociales y ambientales, que en general no son poco costosas políticamente, y Cuba también las vota, sino en todas las situaciones en las que se examina la situación de algún país. O sea, donde lo tenemos al Consejo de Derechos Humanos examinando lo que ocurre dentro de algún país. Hay una especie de pacto ahí, un pacto autoritario de estados represivos que se comprometen a no examinar la situación del Estado de Derechos Humanos de otros países para que nadie para que hagan lo mismo con ellos, ¿no? Para que nadie los examine a ellos. Entonces, por ejemplo, Cuba ha votado negativamente resoluciones sobre la situación de derechos humanos en Irán, en Eritrea, en Siria, en Bielorrusia, bueno, y varios más, ¿no? Entonces ese es un punto específicamente que destaca como una señal de alarma, ¿no? Y luego hay algunas preguntas, y con esto ya voy cerrando, que tienen que ver con el tratamiento de la sociedad civil, ¿no? Una de las preguntas que hace esta evaluación es si el Estado tiene algún caso de represalias no resueltas relacionadas con la participación en la ONU, y los dos estados que califican en este punto son República Dominicana y Perú. Y si han patrocinado, por ejemplo, las últimas resoluciones del Consejo de Derechos Humanos en materia de defensores de derechos humanos y espacio para la sociedad civil y represalias. El que califica ahí es Perú, nuevamente. Cuba no califica en ninguno de estos puntos. Y luego hay un punto que quisiera destacar, que es un criterio muy exigente y que no lo cumple ninguno de los 4 países, pero que si uno mira un poco en el detalle se da cuenta de la gravedad de la situación que tiene Cuba en ese punto, y es la pregunta de si el Estado ha ratificado los 9 principales tratados internacionales de derechos humanos, sus protocolos facultativos correspondientes y sus mecanismos de denuncia individual. O sea, eso es mucho, y en realidad ninguno de los 4 países ha ratificado todos estos tratados, todos sus protocolos facultativos y todos sus mecanismos de denuncia individual. Pero Cuba es el único de los 4 que no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. O sea, el único de los 4 países que tenemos acá en competencia. O sea, conclusión, está claro que si pertenecer al Consejo de Derechos Humanos fuese un premio al buen desempeño en materia de derechos humanos, claramente Cuba debería quedar afuera. Pero lo otro que quiero destacar es que también está claro, por el rol que ha desempeñado Cuba en este órgano, que la continuidad del país en el Consejo de Derechos Humanos no es solamente, un cachetazo para los activistas de derechos humanos asediados en Cuba, en el exilio, sino también es un problema para el Consejo de Derechos Humanos. Es un problema entonces para todo el mundo, no solamente para Cuba.